Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Hace varios días comenzó a circular la información a propósito del censo 2024, dando cuenta de cómo van a pasar por nuestros hogares, que ahora ya no van a ser papelitos, sino que va a ser en formato digital, donde se van a ir registrando las respuestas. ¿Por censo a la historia? No, ese fue el que pasó. Ese fue. No sabemos cómo va a ser este. Ahora también incluso a reclutar voluntarios y voluntarias para que trabajen en el censo 2024, pero hay apuntes que se nos hacen súper relevantes visibilizar porque todavía tal vez estamos a tiempo de hacer correcciones, ¿no? Y uno tiene que ver con la acusación de discriminación que derechamente hacen desde el móvil porque se excluye a lesbianas, gays y bisexuales. Estamos hasta ahora con el vocero del Movimiento de Liberación Homosexual, Óscar Rementería. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, Óscar. Buen día. Hola, buenos días, Sandra. Buenos días, Cristian. Gusto en saludarlo. Igualmente, pues. Igual, pues. Oye, Óscar, ¿cómo es esto que ustedes estuvieron revisando la propuesta de las 50 preguntas y se dieron cuenta de que aparece esta situación de discriminación o de invisibilización derechamente también? Sí, claro. Yo creo que ocupaste una palabra muy precisa, invisibilización. Yo quiero primero puntualizar que no es que nosotros revisamos el cuestionario cuando apareció a la opinión pública, cuando lo dio a conocer el INE, sino que estuvimos trabajando en mesas de trabajo para la confección de este cuestionario a nivel nacional, donde se incluían en los borradores preliminares preguntas asociadas a la orientación sexuales y a la identidad de género, como parte de los compromisos del actual gobierno y así también compromisos de Estado, entre ellos el acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Chile y el Móvil, que fue mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2016, y donde se comprometían a generar estadísticas y datos duros relacionados con las diversidades sexuales y de género, algo que lamentablemente nos dimos cuenta de que no se cumplió cuando se dio a conocer a la opinión pública el documento que utilizarían los censistas el año 2024 para realizar el censo de población y vivienda. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó en ese traspaso, no? Porque ustedes se quedan con una versión, una información en la que participan además directamente, no es que les hayan dicho, participan directamente y de pronto no aparece. O sea, algo pasó en ese tránsito, ¿no? O sea, absoluta indignación, primero que todo. Uh-huh. Nosotros habíamos trabajado de buena fe con la autoridad gubernamental que tenía el compromiso, no solamente los compromisos en campaña, me refiero al presidente Gabriel Boric, sino también estos acuerdos, tratados internacionales que había firmado el Estado de Chile, los compromisos puntuales que se habían adquirido en las mesas de trabajo en los distintos ministerios y servicios públicos, y ahora nosotros nos encontramos con la desagradable sorpresa que finalmente solo se agregaron 2 preguntas ligadas a la identidad de género, excluyendo al resto de las diversidades sexuales y de género, lo cual no nos va a permitir el día de mañana tener datos estadísticos para impulsar más y mejores políticas públicas. Y ojo, el año 2012, el censo del 2012, fue el primero en preguntar sobre parejas del mismo sexo que convivían. Y eso nos permitió tener un dato sobre la realidad de las familias homoparentales en el país. Y había que seguir avanzando. Ahora queríamos que se preguntara de manera discreta la orientación sexual y las identidades de género de las personas, pero que sin embargo, de manera absolutamente discrecional, el gobierno decidió excluirlos del censo 2024. Aquí llama la atención, Óscar, además de este trabajo que hicieron en conjunto con el INE durante este proceso previo, que ustedes mismos dan cuenta que había un estudio, ¿no?, que realizó el INE donde se recomendaban las consultas a partir de la orientación sexual de las personas, incluso que fuera de manera privada, por cierto, incluso considerándolos desde los 15 años en adelante. Exacto. Mire, para ser más específicos todavía, el borrador que se dio a conocer del censo solamente hace 2 preguntas de identidad de género a mayores de 18 años, invisibilizando a todos los menores de edad que tienen una identidad de género diversa. Y el compromiso que había adquirido el Instituto Nacional de Estadística era hacer esta consulta desde los 5 años en adelante, ¿ya? Porque la identidad de género no se manifiesta desde la mayoría de edad, sino que las personas con una identidad de género trans lo visibilizan desde muy temprana edad. Entonces, ante esa realidad nosotros no podemos ocultarla, porque necesitamos de esta información para poder generar planes y políticas públicas en todo nuestro país.
Uno piensa en el matiz, ¿no? O de este gobierno, esta mirada siempre más tan progresista desde el discurso, ¿no? Y a mí me sorprende mucho lo que pasa. Me imagino que a ustedes les sorprende y le indigna mucho más, pero uno... Nosotros estamos mucho más sorprendidos. Claro, porque uno podría, y a lo mejor el error es de uno, ¿no? Decir, sectores más conservadores, ya, puede ser, no justificarlo, pero ya, no te sorprende tanto. Me sorprende mucho, ¿no? Me imagino que ustedes mucho más. Sí, claro, nosotros hemos estado consiguiendo compromisos de las autoridades desde hace muchos años para poder generar algún tipo de estadísticas oficiales. De hecho, la primera institución que nos entregó un dato oficial del Estado de Chile relacionado con la diversidad sexual fue el Instituto Nacional de la Juventud hace más de 10 años atrás. Y siempre habíamos estado incentivando los distintos servicios públicos, ministerios y gobiernos de turno que pudiesen incluir preguntas que nos pudieran inferir la realidad de la diversidad sexual para específicamente poder ayudarlos con programas y políticas sociales de los cuales participe el Estado. Y esta oportunidad del censo es tremendamente valiosa porque nos podría permitir conocer efectivamente cuál es la cantidad de gente que se reconoce con la diversidad sexual, cuáles son las características que tienen ellos, cuáles son los problemas que tienen ellos, cuáles son las vulneraciones o vulnerabilidades multidimensionales que nosotros podríamos inferir de esta encuesta nacional, pero que lamentablemente nos deja de sus propios acuerdos y sus propios compromisos. Estamos conversando con Óscar Rementería, vocero del Móvil, a propósito de la falta, ¿no?, de menciones, de preguntas, a propósito de la orientación sexual de las personas en el próximo censo de este 2024. Óscar, recién nos reímos un poco, ¿no?, porque al anterior se decía que era el mejor censo de la historia, pero considerando ese u otro tipo de estudios, ¿cuál es el último elemento que ustedes manejan entonces respecto a las poblaciones de las minorías sexuales, saber de las disidencias, conocer sus realidades? ¿Tenemos data? Tenemos datos muy escasos, eso sí, relacionados principalmente con una que otra pregunta de CACEN, o del Registro Social de Hogares, también se conoce, como así también de distintas encuestas y diagnósticos que han realizado distintos ministerios. De ahí nosotros hemos podido lograr que se incluya determinada pregunta para poder inferir un poco sobre la realidad de la diversidad sexual en distintas carteras, por ejemplo, ligadas al medio ambiente, ligadas a la economía, ligadas al comercio, turismo, etcétera. ¿Ya? Pero la gran oportunidad que teníamos para conocer esta fotografía instantánea de todo el país, de los 17 millones de habitantes, finalmente nos sorprendió a todos cuando no se incluyó. O sea, ¿para qué participamos en mesas de trabajo? ¿Para qué, entre comillas, perdimos nuestro tiempo junto con los expertos y los técnicos desarrollando preguntas y finalmente el gobierno de manera absolutamente arbitraria no las incluye en el censo? Las dos preguntas relacionadas con la identidad de género, por supuesto que las valoramos, pero era la oportunidad para conocer toda la diversidad dentro de la diversidad que existe en nuestro país. Claro. Óscar, entiendo que ahora van al Palacio de la Moneda, ¿no? Y también al INE, a través para dejar testimonio de todo lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Nosotros estamos bastante molestos con esta situación. Estamos viendo que de manera recurrente el gobierno no está cumpliendo sus acuerdos con la diversidad sexual y vamos a presentar en pocos minutos más, de hecho, me pillaron en la calle, en pocos minutos más, en el Palacio de la Moneda una carta al presidente de la República y posteriormente a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas pidiendo de que enmenden esta situación porque tendríamos que esperar 10 años más para el próximo censo si es que quieren incluir este tipo de preguntas. Y yo creo que son 10 años absolutamente de vacíos estadísticos que van a perjudicar negativamente a las personas gay, lesbianas, bisexuales y eventualmente también trans si es que no se hacen las preguntas adecuadas. Obvio, porque si estábamos celebrando que teníamos matrimonio igualitario, estamos avanzando en políticas para las minorías, ¿cómo vamos a aplicar esas políticas si no sabemos cuántos son? Exacto, y voy más allá. El año 2012 yo les decía que el censo por primera vez hizo una aproximación a la diversidad sexual preguntando por las parejas del mismo sexo que convivían. Desde el año 2012 hasta ahora se han promulgado 18 leyes que protegen, reconocen a la diversidad sexual en nuestro país. Y después de estas 18 leyes comenzamos con un nuevo vacío estadístico después de lo anunciado por el INE hace pocos días atrás. Bueno, esperamos que esta visita a la Moneda dé frutos, Óscar, tú nos vas contando, pero claro, de verdad es por decirlo poco, un error grave si es que no se considera, porque estamos dejando fuera una parte importante de la población, además, que es fundamental, así es que es así de simple. Óscar Rementería, vocero del Móvil, vamos a estar en contacto entonces a ver cómo les va en el Palacio de la Moneda.
Por supuesto, nosotros informamos todo a través de nuestras redes sociales, las mías personales también, y nosotros esperamos que sea un error, porque no queremos pensar que es una falta de voluntad ya recurrente y constante que tiene la autoridad con los temas de la diversidad sexual en nuestro país. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes por el contacto. Chao, chao. Chao. Mucho más que noticias y actualidad.